Hola, buenas tardes, bienvenidos a Malva. Bueno, tenemos hoy el placer de presentar públicamente al escritor Javier Montes, que ya lleva casi 2 semanas en la ciudad, que va a ser entrevistado por Mariano López Seoane. La visita de Javier Montes se produce en el marco de la residencia de escritores del museo, que está coordinada por el Departamento de Literatura y tiene como misión construir puentes entre escritores de diversas latitudes y la Argentina y los escritores, los académicos, la gente, el público de la Argentina. Y se trata de una invitación a residir 5 semanas en Buenos Aires para desarrollar un proyecto de escritura y participar de una serie de actividades, intercambios con colegas, algunos organizados por la residencia y otros que se producen a partir de los vínculos que los escritores establecen acá en la ciudad. Javier fue seleccionado para residir en la residencia por un jurado compuesto por John Cuchilla, Valerie Miles, Christian Lund, Jorge Monteleone y Soledad Costantini. Es el segundo escritor de este año. El primero fue Luisa Geisler y es el cuarto de la residencia que empezó en 2017. Bueno, lo voy a presentar muy brevemente y después se los dejo para escucharlo. Es escritor, traductor y curador de artes visuales. Publicó los libros La ceremonia del porno, ensayo que obtuvo el premio 35 de Anagrama, y escribió junto a Andrés Barba la novela Los penúltimos, premio internacional de novela José María Pereda, segunda parte, La vida de hotel y Varados en Río. En 2010 la revista inglesa Granta incluyó su trabajo en una antología de los mejores novelistas jóvenes en español. Colabora con los principales periódicos españoles, incluyendo El País, ABC, El Mundo, y las revistas literarias y culturales como Letras Libres, ENIE, Art Forum, Revista de Occidente. Es licenciado en Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid y realizó el curso de licence en la Universidad de la Sorbona de París. ¿Se lo va a entrevistar? Sí. Bueno, disculpen. Es Mariano López Seoane, que es profesor investigador de maestría en Estudios y Políticas de Género de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Actualmente es el secretario académico del Centro Interdisciplinario de Estudios y Políticas de Género de la misma universidad. Y es además profesor de los estudios latinoamericanos y estudios de teoría queer en la sede local de la New York University. Y también se desempeña como crítico y como escritor y curador y traductor, especializado en teoría. Así que bueno, les queremos agradecer a los dos, también a Ampersand, que es nuestra editorial socia de la residencia, que nos acompaña desde el comienzo, y a la Asociación Cultural Española, que se ha sumado a la residencia también por primer año a partir de que fue seleccionado Javier, y que va a continuar el año que viene también acompañando la residencia. Así que les queremos agradecer muchísimo y bueno, los dejo con ellos. Hola a todos y a todas. Hola Javier, gracias Magdalena por la invitación a tener esta conversación pública con Javier. Javier lo conocí hace un par de años, de hecho en el marco de ese proyecto que se llamó Art Basel Cities. Él estaba en Buenos Aires en ese contexto, creo que hace 2 años, ¿no? En 2017. Nos conocimos muy brevemente y cuando me invitaron a tener esta conversación acepté de inmediato, aunque no conocía mucho de la obra de Javier y tuve la suerte de tener que ponerme a leer, así que agradezco también que me hayan obligado a leer los libros de Javier, que bueno, voy a tratar de conversar con él para que nos explique a todos. Me parece que tocan varios puntos de interés para muchos de nosotros, no solo por los temas que tocan, sino también por el modo en que elige tocar esos temas. Así que voy a tratar de ver si lo puedo hacer hablar de eso. Yo quería empezar con algo que por ahí veo en una de tus novelas. Quería empezar por esa novela, que es la novela La vida de hotel, que está acá, que publicó Anagrama, que es una novela muy linda y atrapante, diría, que tenés ganas de seguir leyendo, que son las novelas que más me gustan, las que te hacen sentir que no puedes dejar de leerla y querés volver a tu casa para seguir leyéndola.
Y en relación con esa novela quería traer una cita de Foucault, que es como una especie de cliché, pero como es de Foucault, no importa que sea un cliché, porque es Foucault, que dice, uno escribe o una escribe para convertirse en otro, en alguien distinto del que uno es. Es decir, algo que podría decir cualquier maestra o tallerista de literatura, pero que dice Foucault en este caso. Y en esta idea de escribir para convertirse en otro, una cosa que me había llamado la atención en La vida de hotel, perdón, es esta fantasía con respecto a lo que yo llamaría una suerte de trabajo ideal. O sea, ¿cuál sería el trabajo ideal que uno pudiera tener? Lo ideal es no trabajar, obviamente, pero si uno tiene que trabajar, tal vez habría trabajos ideales. Yo cuando era joven creía que ser crítico de arte era un trabajo ideal. Ahora que me dedico a eso me di cuenta de que lejos de ser un trabajo ideal está esa situación. Sin embargo, en la novela de Javier sí aparece un trabajo ideal que supera el que mi padre me dijo una vez que era el trabajo ideal, que era crítico de restaurantes. Él me dijo, eso es lo mejor que te puede pasar porque vas a comer gratis en todos los mejores lugares del mundo, te van a pagar por comer, etcétera, etcétera. A Javier se le ocurrió un upgrade respecto a esa situación, que es el de crítico de hoteles, justamente. Es decir, viajar por el mundo pagado, estando en hoteles muy buenos, o no tan buenos, depende, haciendo una crítica de lo que el establecimiento ofrece. Yo te quería preguntar sobre esta primera fantasía, ¿cómo es que llegaste a esa idea y qué te parecía atractivo? Bueno, a mí se me ocurren cosas que son atractivas, pero ¿cómo es que decidiste pensar en eso? Y esto ya te lo pregunté, de hecho, si existe ese trabajo, porque acá en Argentina, por supuesto, no conocemos semejante ocupación, si no me hubiera dedicado a eso. Bueno, pues lo primero, déjame un segundín que agradezca yo también, que es de bien nacidos, ser agradecidos al Malva y a Mau y a todo el personal del Malva por la diligencia y amabilidad, por la generosidad de invitarme, a ti por aceptar y venir. Yo tenía también ganas de profundizar un poco ese primer conocimiento de hace 2 años y además ahora he visto, lo pongo aquí para hacer publicidad, que me he encontrado también con un colega escritor aparte de ciertos amigos comunes y demás, o sea que fue una buena opción desde el principio, me alegro de confirmarlo. Y a todos por venir. ¿Se oye? ¿Venís? Sí, ahora sí. unas caras. Entonces, lo primero, gracias por en general, ¿no? Y la pregunta, el crítico de hoteles, ojalá me lo hubiera inventado, existe en España en el suplemento del País, que es el principal periódico, hay un suplemento de viajes en el que colaboro a veces, junto, por cierto, a mi amiga Mercedes Cebrián, que tenéis aquí entre vosotros, y fue residente del Malva el año pasado, y que es, tú eres colaboradora semanal y asidua además, y yo me voy enterando dónde está Mercedes muchas veces porque de repente aparece un artículo de viajes a lugares ignotos y remotísimos y te pasará a ti a veces conmigo a veces, ¿no? Entonces en ese suplemento aparte hay unas 2 secciones fijas, que es la crítica de restaurantes y un crítico de hoteles, que no es muy bueno, la verdad. Yo, es que el de restaurantes sí lo es. El de restaurantes que es una de las prosas más afiladas de la literatura en español ahora mismo, es la de Capel, José Carlos Capel, el crítico de restaurantes, que usa, por ejemplo, dice que el filete era insolente y las aceitunas eran desalmadas. Y, o sea, realmente es muy interesante cómo usa el lenguaje para hablar de, en fin, algo que tiene un límite, que es la gastronomía, ¿no? Pero en fin, en cambio el de hoteles es un poco soso, ¿no? No hace lo que yo estoy seguro que haría mejor si me hubieran dado la oportunidad. La novela estaba escrita un poco con la intención secreta de que en el País reaccionaran, despidieran fulminantemente a este hombre, pero debe tener ahí un agarre muy fuerte porque no pasó esto, ¿no? Entonces, el oficio, ahora ya hablando un poco más en serio, el oficio es verdad que es un oficio deseable y a la vez probablemente una condena, ¿no? O sea, todo, como es en España, voy a ponerme refranero, que es lo que se puede hacer, pero en fin, lo poco agrada y lo mucho enfada, ¿no? Esta misma vida del viajero de hotel en hotel, que nos parece deseable si es medida, podría ser una condena si la pasas como una especie de purgatorio de hotel en hotel sin llegar a afianzarte nunca, ¿no? A mí me pareció, sin ponerme pedante, también una especie de buena marco o metáfora para un oficio más extenso que es el de escritor, ¿no? La idea de cuando escribes te tienes que obligar un poco a salir, a estar sin estar, ¿no? Me da la impresión. Cuando viajamos, y los hoteles mismos son situaciones intrínsecamente literarias, ¿no? Yo creo que el hotel como
locus de la literatura, es también una buena metáfora porque es un lugar donde todos abandonamos un poco la identidad y las preocupaciones y la vida cotidiana y jugamos a los detectives, jugamos a imaginar. O sea, yo, por ejemplo, soy de desayunar en el restaurante en abajo. Yo no me gusta desayunar en la habitación, me gusta mucho bajar por la mañana y empezar a imaginar que pues este señor con esta chica, será su amante, será su nieta, estos anoche tuvieron una noche loca, o se ve que no fue una noche loca para nada, este matrimonio se odia o se ama, este niño es un niño realmente, o sea, el hotel es una mina de situaciones literarias y el pasillo del hotel, con todas las puertas cerradas y detrás de cada puerta una posibilidad, una historia, una novela, es, creo, una buena metáfora de la literatura como gran edificio, digamos, ¿no? Como hotel de todas las posibilidades. Y el crítico de hoteles en ese sentido sería alguien que va muy parecido al escritor, que no sé, escribir, decía no sé quién, es de cobardes, ¿no? O sea, este trabajo también sería un poco de cobardes, es el del que va, prueba las sábanas, ve tal, y no se compromete y se va, ¿no? Esta idea del escritor como alguien que va, cata y desaparece, me parece que, en fin, era un poco lo que yo quería explorar, una de las cosas que yo quería explorar en la novela. En esa novela hay otra, también una fantasía de otro tipo, además hay mucha fantasía, pero además la fantasía sobre un tipo de trabajo, hay algo que por ejemplo, en escritores argentinos ha hecho Aira en algún momento, que es imaginarse un proyecto artístico posible, ¿no? Como escritor, imaginar algún tipo de proyecto artístico. Y el tuyo es muy particular porque lo que aparece en la novela es ese proyecto artístico, entre comillas, que es el de hacer películas porno en distintos hoteles, ¿no? Ir recorriendo hoteles del país en principio, filmando películas porno y que la audiencia, esto se transmite en una página web y la audiencia de esa página o el público de esa página web sabe que esta es la dinámica, ¿no? Es una especie de proyecto artístico en realidad, ¿no? De este porno nómade, digamos. Sí, una amiga mía registró La vida de hotel, es la, abrevio y sin hacer ningún spoiler, el crítico nada más llegar muy al principio se encuentra con que en la habitación de al lado, esto se puede contar porque no estropea el intríngulis del libro, se está rodando una película porno. Y por error se entromete y a partir de ahí se desencadena la historia. Una amiga, la página porno para la que se ruedan esas películas se llama también La vida de hotel, como su columna de crítica de hoteles, ¿no? Una amiga mía tuvo los reflejos, me temo que demasiado acelerados, porque luego no han dado fruto, de registrar el dominio lavidahotel.com por si a alguien luego se le ocurría realmente hacer esa página, que a mí me habría encantado asesorar, pero no ha sido así, ¿no? Entonces, ahí jugaba otra cosa y ahí entra un poco en el ensayo que ha dicho Mau de la ceremonia del porno. Fue un ensayo que yo escribí a cuatro manos con Andrés Barba, con un amigo escritor, y me interesaban los temas de la pornografía, del placer visual, de lo que sucede cuando uno materializa sus fantasías o las ve materializarse, o alguien intenta materializar tus fantasías y si te puedes adaptar a ello o no. Eso que lo habíamos tratado en ensayo me interesó o me siguió picando la curiosidad o la pulsión comunicativa como para escribirlo también en forma de ficción. Y de esos dos encuentros, ¿no? el tema de la visualidad y el tema del nomadismo, es un poco donde nace la novela, ¿no? Sí. Pero lo pensás además, porque yo la forma en que elegí digamos, presentarlo era como un proyecto artístico. Tiene alguna, más allá de ser algo porno, tiene como una dimensión como conceptual, digamos, ¿no? Tal como lo presenta el personaje que es la que se encarga de esto. Claro, ahí lo interesante, también sin hacer demasiados spoilers, porque es que la directora de esta página y de estas películas pornográficas es una mujer, ¿no? Eso siempre me ha interesado, la relación de femineidad, si eso existe, o masculinidad y pornografía siempre es un poco problemática, ¿no? Siempre se ha dado por hecho que la pornografía es de hombres para hombres, entonces me interesaba qué pasaba cuando la mirada era femenina, ¿no? Y esta mujer, si te fijas en el fondo, en realidad se ríe un poco, el personaje se ríe, dice que unas doctorandas de historia del arte y tal se la han aproximado para hacer la tesis como si fuera un proyecto artístico. Y ella misma en realidad se burla un poco de esto, porque la pornografía, yo creo que una de sus esencias es precisamente ser
no se sabe muy bien lo que es, pero sí que puedes definir, ir descubriendo cosas, y algo que no es, esencialmente es arte. ¿No? En el sentido del desinterés kantiano, o sea, la pornografía está encaminada a un fin muy concreto, ¿no? En la impresión. Necesita un tipo de compromiso por parte del espectador muy distinto del espectador de arte. Entonces, allá, en cuanto aparece el arte, desaparece el porno. Para bien o para mal, en mi opinión al menos, ¿no? O el mismo objeto artístico, cuando se transforma en pornografía, deja de ser percibido como objeto artístico. En Pompeya, sabéis que los frescos luego se trasladaron, en los frescos de Pompeya se veían en las casas, muchas veces se veían escenas explícitamente sexuales, que en ese momento no eran pornográficas, eran parte, ¿no?, de una cultura visual que incluía el sexo explícito como pues, penes erectos y cosas así. Esto luego se enterró bajo un volcán, como sabéis, reapareció en el siglo XVIII y se trasladó a lo que se llamaba el Museo Secreto, ¿no? En parte del Palacio de Caserta y luego en Capodimonte. Esos frescos desenterrados se situaban en unas galerías prohibidas, por cierto, a las mujeres y a los menores, que solo podían ver viajeros acreditados y con permiso de la familia real y no sé qué. Ahí ese arte, o lo que fuera que sea, esos dibujos, esas representaciones en Pompeya, se vuelven pornografía, porque están en el recinto de los secretos de los clausurados. Al protagonista de la novela le pasa un poco esto, ¿no? Se mete en una habitación prohibida y de repente se encuentra con una imagen clausurada que no debería estar viendo. Sí, que vos ahí en el ensayo sobre el porno hablas de ese momento del Museo Secreto como el momento en que queda claro que la pornografía tiene algo que ver con relaciones de poder, ¿no? Con quién es el que puede determinar qué se ve y qué no se ve. Sí. O sea, la pornografía es lo que, por definirla siempre en negativo, es lo que alguien dice a alguien que no puede ver. También puede ser eso. Y también es un lugar, también es el Museo Secreto. O sea, la pornografía, más que un objeto concreto que va cambiando a lo largo del tiempo, y cosas que consideramos porno no lo eran, y cosas que ahora no lo son, lo eran hace tiempo. Los tobillos, los ombligos, por ejemplo, ¿no? El senador Hayes, el del código Hayes en Hollywood, que fue un código de autocensura que a partir de los 50 y sobre todo la posguerra, hizo que las películas de Hollywood, que empezaban a descocarse demasiado, de repente bajaran el tono radical, ¿no? Y el código Hayes prohibía escenas de esclavitud de personas de raza blanca, caucásica, prohibía sexo homosexual, por supuesto, prohibía besos de más de tal, y ombligos. Entonces, y si os fijáis, en Hollywood durante muchos años las señoras puede que lleven bikini, pero el bikini para por encima del ombligo. Y murió el señor Hayes y la señora Hayes, el senador Hayes, not unlike Mickey Mouse, que decía, bueno, no me acuerdo del escritor, Truman Capote, decía que era un senador que se no del todo distinto a Mickey Mouse, con las orejas muy así. La señora Hayes confesó que su marido era un gran fanático de los ombligos, que le excitaba muchísimo y que tenía una enorme colección de ombligos. Entonces Hayes decidió que el ombligo era pornográfico y convirtió en prohibido porque a él le parecía pornográfico, ¿no? Y Hayes es el que decidió que los americanos no pudieran ver el ombligo y pasaran a considerarlo pornográfico. Con lo cual, de alguna manera es un ejercicio de poder también, sí. Sí, cuando leí el libro me acordaba de un proyecto también artístico, entre comillas, que lo artístico yo lo digo no tanto por si la pornografía es arte o no, sino más bien por cómo se concibe el proyecto en sí, es decir, cómo se le pone un concepto rector a una serie de filmaciones en este caso. Después las filmaciones en sí probablemente no sean artísticas, obviamente no son arte como vos decís, pero hay algo de artístico en la idea de que hay un concepto que rige una serie de producciones estéticas, digamos. En ese sentido, ¿a quién se le ocurre que va a ser una página que esta sea la dimensión? De hecho, me acordaba, por eso había un actor también del porno gay que les había escuchado nombrar, que tenía un proyecto llamado Colby Keller, que él decía, tenía un proyecto llamado Colby Does America, que quiere decir, Colby recorre Estados Unidos, pero también to do somebody es como tener sexo con. Entonces él tenía este proyecto que era que iba a recorrer los 50 estados y en cada estado hacía un casting, elegía una persona y con esa persona filmaba una película porno amateur, ¿no? Entonces, claro, iba por los 50 estados, por lo tanto 50 películas porno, pero digo, hay una dimensión, si bien cada película probablemente no sea arte, yo veo como un viso de concepto artístico en el proyecto, ¿no? Una dimensión conceptual fuerte en ese sentido. Y una lista, ¿no? Yo creo que es desde Sade, y
y el libro, hay un libro de Roland Barthes muy interesante que es Sade, Fourier, Loyola, ¿no? Que él, digamos, los presenta como tres grandes pornógrafos, de alguna manera, en el sentido de elaboradores de listas y sistematizadores, ¿no? A la pornografía también le excitan, y a todos nosotros nos excitan las listas, ¿no? La lista siempre, como se demuestra en los clickbaits, no sé si vosotros miráis el periódico en teléfono móvil o tableta, al final siempre hay los 10 pueblos más visitados de la Provenza, sí. Las 15 fotos de gatitos más deliciosas que verás. O sea, por alguna razón la enumeración debe estar relacionada con el poder también, ¿no? Debe dar una ilusión de control, de que efectivamente te has tirado a toda América. Claro. O sea, si de repente tienes los 50 estados, o sea, la pornografía, que en el fondo es un sueño eternamente insatisfecho, como no puede ser menos, de consumación, del gran orgasmo definitivo que acabará con todos los orgasmos, ¿no? Que nunca llegaremos a él, por supuesto, salvo al morir quizá. Le gusta esta idea, sí, se ha, digamos, especializado temáticamente también porque eso permite una especie de ilusión de taxonomía, como Sade. O sea, Sade, que es tremendamente aburrido, como es un tópico decir, y es que es verdad, a mí me lo parece cuando uno lo lee, porque Sade son listas, sistematizaciones, o sea, combinatoria de 3 pecados, digamos, incesto, sacrilegio y adulterio, y busca todas las combinaciones posibles entre todas. Entonces, esta especie de combinatoria que hace Fourier en los falasterios o que hace Loyola en los ejercicios espirituales es de alguna manera pornográfica, ¿no? Es la idea de a ver si conseguimos desentrañar el misterio de la vida, de lo visual, a base de sistematizar, de llegar a la disección definitiva, ¿no? Me da la impresión de que tiene que ver con eso, la pornografía, ¿no? Con la sistematización y con o sea, el close-up, con el primer plano que por fin, recuerdo cuando hicimos este libro, Andrés y yo nos obligamos, que es cansado, y no me lo envidiéis, a ver mucho porno ajeno, que uno nunca, ¿no? La vida es muy corta, la pornografía tiene una función utilitaria muy concreta y uno no se pasa las tardes, pues luego ya te vas a tomar un café o tal, no te pones a ver porno que no te apetezca concretamente a ti, ¿no? Que no sea lo que a ti te llama. Entonces, obligarse a ver el porno de los demás es agotador, creedme, y a veces un poquito angustioso. Y había una página que era muy interesante, que introducía por los orificios de los actores y actrices una cámara anatómica, de las que se hunden en sondas y tal. Esto me pareció fascinante, como todo el porno, no particularmente excitante a mí en concreto, pero en fin, excitantes luego para los clientes o suscriptores de esa página, y me pareció una buena metáfora de lo que intenta la pornografía, ¿no? Que es introducirse y llegar a la nada. A la nada, que es lo que hay detrás de todo. O sea, sí, recién me acordé cuando decía del proyecto y también algo que después aparece en otro libro tuyo, y por eso puede ser como una especie de puente entre las dos cosas. Hay un libro que salió el año pasado en Argentina, pero que es de los años 80, de un escritor norteamericano que se llama Edmund White. Siempre, claro. Que estupendo escritor. Tiene ese libro que se llama Estados del Deseo, que es un recorrido de nuevo por los estados de Estados Unidos en 1979, describiendo en cada estado cómo es la vida gay de ese estado. Estamos hablando de un momento, digamos, anterior a esta situación actual de aceptación, ¿verdad? Entonces está como describiendo casi como un etnógrafo una vida que es muy subterránea todavía y revelándosela a un público un poco más amplio que no la conoce para nada. Y es muy interesante, y también es de vuelta un proyecto de medio etnográfico, medio de armar una lista, de completar. Sí, no, la manera que lo menciones es, aparte, tengo la suerte de tener amistad con él y de admirarlo un montón. Es un escritor que os recomiendo muchísimo, sobre todo un libro que ha pasado ya a ser un clásico, A Boy's Own Story, ¿no? La historia particular de un muchacho, que es un poco su Bildungsroman, su novela de formación, como digamos, proto-gay, o sea, un gay que no sabe decir su nombre en la América de los años 50 del medio oeste, pues, una cosa dura. Pero un libro muy sensible. Él es uno de los adalides de la etiqueta de literatura gay, con la que yo no estoy seguro de estar de acuerdo, pero él desde luego en su momento consideró que era necesaria y la defendió también. Y en esto de las taxonomías tiene un libro estupendo,
porque él ha hecho es un narrador, pero también ha hecho muchos ejercicios de memoria. Algunos muy buenos. Uno concretamente, Mis vidas, en las que hace una especie de recorrido con mis psicoanalistas, mis novios, mis rubios, de hecho. Y va haciendo todos los rubios, ¿qué tal? Mis chaperos, taxi boys. Y los va enumerando y contando la historia de cada uno, y así mis mejores amigas. Y así hace una especie también de lista de su biografía como lista, ¿no? O sea que sí, White Forever, ¿no? Sí, bueno, ese libro es brillante y lo publicaron hace poco en Buenos Aires, así que les recomiendo que lo busquen porque no estuvo tan presente aquí, así que se llama Estados del Deseo. Es estupendo, pero tiene, digamos, en relación con algo que para conectar con Estados del Deseo, que es un juego con Estados, claro, Estados Unidos del Deseo sería. Pero tiene esa cosa justamente de escritura y desplazamiento, o escritura y viaje, que aparece en este otro libro tuyo que se llama Varados en Río, que me interesó mucho por varias razones. Una porque, digamos, sería como uno de los planteos del libro es ofrecer esta especie de lado B del paraíso, ¿no? Porque siempre Brasil, Río es como lugar paradisíaco, pero también hay un cliché del lado B del paraíso que es, en realidad, Río es la violencia, las favelas, las drogas sin control, la gente que muere violentamente. Vos ofreces otro lado B del Río que creo que afortunadamente nunca me tocó experimentar, que es el lado del tedio. O sea, Río como una ciudad que puede ser tediosa y agobiante y asfixiante. Me pareció como una apuesta muy, bueno, no sé, como un salto suicida tal vez, no sé, no quiero decir en verdad, como me llamó la atención, como que es algo que nunca lo hubieran, tal vez porque no pasé tanto tiempo en Río como vos has pasado, por ahí nos puedes contar un poco de eso también, pero me llamó la atención ese enfoque de esa ciudad que para todo el mundo es o el esplendor, el paraíso, o en todo caso un lugar peligroso, por ejemplo, pero no un lugar de tedio, ¿no? Claro, o sea, el libro nace de un... O sea, quiero decir, yo viví en Río 2 años por unas y otras razones de las que se habla brevemente en el libro. De ahí nació una experiencia que yo quería procesar, como dicen los americanos, sacarla de mi sistema, get out of my system, dicen ellos, ¿no? Sacarla. Y me parecía que ni a mí mismo, ni desde luego a ningún improbabilísimo lector le iba a interesar una memoria de mi experiencia en Río, que no tiene mayor interés más que para mí mismo probablemente. Pero sí me pareció que la ciudad era un buen ejemplo de lo que pasa cuando, por circunstancias de la vida, yo llegué en un momento pues con una ruptura sentimental reciente, entonces llegué sin humor para apreciar la belleza indiscutible de la ciudad, ¿no? Entonces esa especie de... Como diría yo, estamos educados por educación judeocristiana a sentirnos desterrados del paraíso, ¿no? Estamos ya programados para sentir que la vida es un valle de lágrimas, que aquí, como se dice en España, en la España negra, de aquí no nos hemos de llevar ni la mortaja, que en fin, que este mundo es una cosa pasajera, que más da, o al menos esa es la tradición un poco castellana en la que yo me he criado. Pero, claro, nos faltan armas para saber qué sentir cuando nos encontramos desterrados, no del paraíso, sino en el paraíso, ¿no? O sea, estás entrenado para aspirar a un mundo mejor y tal, pero cuando te encuentras ya en ese paraíso que te han prometido y por el que se supone que hay que portarse bien en vida y tal, y aún así no estás contento o no te encuentras, o ese paraíso supuesto que los demás te venden como tal no lo es para ti, ahí hay un cortocircuito, ¿no? Río, como todos los sitios, o más que todos otros sitios, desde luego, es a la vez un lugar físico y real, con sus dosis exactas, las mismas que Buenos Aires o Vladivostok, de tedio, belleza, placer, fealdad, violencia y tal, y a la vez se ha ido convirtiendo, digamos, destilando en una especie de lugar simbólico, ¿no? como Jauja, como El Dorado, como Xanadu o San Vilán, ¿no? Se ha ido convirtiendo en un símbolo de algo en lo que no podemos creer, pero necesitamos creer, que es el paraíso en la tierra, el paraíso terrenal, el lugar donde la belleza, la juventud reinan, el lujo, la calma y la voluptuosidad de matiz pues, diarias y no cansan, y bueno, paraíso terrenal. El paraíso terrenal es una promesa, o sea, demasiado lo sabemos, imposible, pero que no podamos creer en las promesas no significa que no queramos seguir escuchándolas. Necesitamos esta idea del paraíso. Pero claro, cuando llegas a él y no resulta serlo, entonces esto que a mí me pasó un poco, aunque yo luego, en fin, la realidad he aprendido a quererla ya sin
esperar de ella más de lo que puede dar cualquier lugar de la Tierra. Le había pasado antes a 4 escritores. Los escritores son fáciles de seguir porque dejan muchas huellas del crimen, dejan cartas, dejan diarios, dejan novelas, dejan muchos rastros, son muy malos en cubrir sus huellas. Entonces, había habido, antes que yo, 4 escritores mucho más ilustres, entre ellos Manuel Puig, que habían vivido largas temporadas en Río. Unos obligados, como la española Rosa Chacer, que fue una escritora republicana que también estuvo aquí, hizo un exilio a caballo entre Argentina y Brasil, que estaba a disgusto porque Stefan Zweig, el escritor austriaco, que se suicidó cerca de Río, ¿no? Y ese sí que estaba muy a disgusto con nosotros. Entonces, y a otros como Puig, que estaba por placer y que se lo pasó razonablemente bien, o Elizabeth Bishop, una poeta americana canadiense muy interesante, que estaba también por amor. Llegó 15 días, como lo que esperamos que todos nos pase en el paraíso, ¿no? O digamos lo que transforma cualquier lugar en un paraíso, que es el amor. Llegó 15 días y se quedó 15 años por amor, ¿no? Que es el ideal de que nos esperamos probablemente inconscientemente en todos los viajes, ¿no? Encontrar el lugar que podamos llamar casa. Entonces, estas experiencias distintas de personas de una ciudad que según su humor, según su temperamento, según su carácter, que era su destino, como siempre pasa, el carácter al final es el destino, como decía el otro, pues me pareció que era más interesante postular una teoría sobre los exilios, sobre los paraísos, sobre el papel de un escritor cuando está lejos de casa, sobre el desarraigarse o sea, la necesidad de alejarte para ver, ese tipo de temas que me pareció más interesante abordarlo a través de ellos. Metiéndome un poquito, porque uno al final tiene su corazoncito, metiéndome un poquito de refilón entre ellos. Cuando sacando la patita, ¿no? Sí. Pero bueno, no me interesaba mucho y aún así yo pensaba que era más bien poco, pero hay quien me reprochó que era un narrador intolerablemente presente y tal. Yo creía que estaba siendo muy discreto, pero no, bueno, tuve buenas críticas en general y el libro era un poco un ejercicio de... Hay como 2 cosas que me interesan en ese sentido, por lo que acabas de contar. Una es cuando vos construís esa relación con esos otros escritores que te antecedieron de alguna manera. Primero me sorprendió como una cuestión que llamaría, no sé, metodológica, porque te comportás como, o sea, el narrador se comporta como se comportaría un académico que está tratando de investigar algún tema, ¿no? Como que es el tipo de aproximación, de abordaje de alguien que quiere tratar de entender un problema, entonces busca las cartas, va a los textos, va a un texto anterior, va al lugar en donde que se menciona en el texto, ¿no? Como tratando de agotar todas las instancias en busca de poder decir algo con cierta firmeza, ¿no? Ahí hay como una... que no es un tipo de práctica que uno asociaría de manera, incluso desde el prejuicio, con lo que es un escritor. Viste que un escritor siempre se concibe como alguien que se sienta y escribe lo que le viene, la musa, bla, 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 no como alguien que hace un trabajo casi documental antes de escribir, ¿no? Ese es un elemento que me parece, o un aspecto que me interesó. Sí, yo tengo un amigo, colega, que me dice que lo que yo hago son thrillers metafísicos. Que eso me ha gustado cuando has dicho al principio o sea, yo siempre me gusta, le pido al libro desde el minuto 1 placer lector. Soy muy poco paciente, lo cual no quiere decir que no encuentre placer lector en libros lentos y demorados y tal, pero le pido una vibración interna que desde el principio tengo y que intento dar cuando escribo yo también, ¿no? O sea, y en ese sentido el thriller como género es un género que, vamos, tú mismo también yo creo que lo has practicado un poco, es un género que permite todas las... que le añadan todos los ingredientes y la armazón del thriller o de la persecución, de la cosa detectivesca, te permite luego darle muchas vueltas a las cosas y meter de tapadillo muchos temas. Más que como un investigador, o sea, si dices como un investigador sí, pero yo diría como un investigador de los que van con la lupa en las novelas de Hércules Poirot, ¿no? O sea, de un detective. Detective, y en ese sentido quizás los escritores siempre son un poquito detectives, ¿no? Sí, o sea, buscar las pistas, ir y ver con una lupa que ha quedado, si de esas huellas, si de ese rasguño se puede sacar algo. Sí, que es muy notable también que algo que se repite, que muchas veces no hay nada. No hay nada, o sea, va a buscar y entonces ese lugar que mencionó tal escritora y llega y es
Sí, ya sí, no sí. es, hay como una Sí, o sea, insistencia en eso. Bueno, me temo que la realidad insiste en eso, en que las huellas se disipan, a veces digamos, recuerdo por ejemplo en el caso de Puig, se conserva la casa donde vivió, y vive todavía el portero. Y yo fui y, venciendo cierta timidez que me daba la cosa, estaba el portero ahí fumándose un cigarro o lo que fuera, y le dije, venga Manuel Puig. Dice, sí. Dice, estoy leyendo un libro que me regaló. Pues si hubiera ido hacía 20 años, ¿no? O sea, 20 años que había muerto Puig. Y 20 años que se había muerto. ¿Y cómo está su madre? Es que realmente hubo un momento que digo, pues su madre está muerta y enterrada porque tendría sino 120 años y Puig mismo viviría, pero sería un anciano ya veterinario, tendría ya, pues, fundaría los 90. ¿Sí? Entonces esta especie de... Yo iba ahí, digamos, este señor que le había conocido, que para él esos 20 años no eran nada, como dice el tango, pues me desconcertó y claro, hundió al detective que había en mí que esperaba relaciones magníficas, que el portero tuviera una historia buenísima sobre el portero. Simplemente esos 20 años, como en la fábula del monje que se queda dormido y pasan 20 años mientras escucha un pájaro, para el portero habían pasado 20 días. Claro, estas cosas te desconciertan y claro, pues ya ahí acaba la tarea del detective, que le vas a sacar a un señor que ni se ha dado cuenta de que ha pasado 20 años. La otra, te decía, dos dimensiones que me parece interesantes. La otra, que bueno, ya la estás trayendo, pero la formulo de esta manera, como que una de las cosas del libro es cómo es experimentar una ciudad a través de la literatura, digamos. O sea, como que tu experiencia de la ciudad esté mediada por lo que se ha escrito, por lo que los escritores y las escritoras han escrito sobre esa ciudad, ¿no? Hay como algo que tiene que ver con eso. No sé si una necesidad por cómo era, digamos, si en algún momento decidiste meter esa mediación, dado que tu experiencia de Río no estaba siendo la mejor, y dijiste a ver si de esta manera mejora, pero digamos, hay esa dimensión que me parece interesante, que muchos de nosotros hemos experimentado, ¿no? Es como un clásico, por ejemplo, en relación para los argentinos, por ejemplo, un clásico en relación con París, Sí, es una ciudad, sí. o digo, para los argentinos también, ir a Nueva York, que yo la vi 75 veces en Woody Allen, no sé qué, ¿no? Como la idea de que la ciudad la experimentás primero, incluso, a través de esa capa que era la literatura. Sí, o sea, ahí había una idea un poco, bueno, no sé si gamberra es la palabra, pero un poco en la que firmemente creo, y es que no hay cosas más literarias que otras, no hay tipos que sean más afines a la escritura que otros, de personas, quiero decir. O sea, el escritor, la escritora, por suerte, yo lo creo realmente por suerte, no, o sea, puede ser rico, pobre, guapa, feo, gorda, bajo, alto, cultísimo, estúpido, que los hay, buenísimos escritores que eran tontos. Y se dice, ¿no? Parece ser que Balzac, por ejemplo, que es una catedral de la literatura, parece ser que en el día a día era un señor bastante plomo. Pueden ser vanidosos, pueden ser humildes, pueden ser, la vida les puede haber colmado de dones, pueden ser guapos, les puede ir fatal y ser enfermos tetraplégicos. O sea, quiero decir, para bien o para mal, y creo que es una gran lección, no es como en el cristianismo, por suerte, ni como en el comunismo, ni como en ningún gran relato. O sea, no hay que hacer nada bien para ser escritor, salvo escribir bien. Y eso yo lo quería defender también un poco, estas muchas cosas y tal, de los lugares, ¿no? Trieste, Buenos Aires, por supuesto. O sea, yo os quería quitar a los porteños, no lo quería quitar en absoluto, pero la capital por excelencia literaria del castellano en general, y desde luego de Latinoamérica, sería Buenos Aires. Pues me pareció interesante explorar hasta qué punto Río, que se vende o se ha marketizado a sí misma y se creó así en los años 30, porque Río hasta los años 30 era una capital lluviosa, industrial, en la que se juntaban, decían, tres razas tristes: los portugueses, los negros y los tupís, que eran unos indios parece ser muy tristes. Los portugueses tienen esta fama de tristes que yo no comparto, pero en fin. Y era una ciudad que de repente en los años 30, por una serie de cosas geopolíticas largas de contar y la guerra mundial y Getúlio Vargas y tal, se autoconstruye como capital del samba, del sol, de los cuerpos gloriosos, Copacabana como playa de todos los placeres, Carmen Miranda, etc. Entonces me pareció interesante ver hasta qué punto eso es verdad, ¿no?
en el libro hay una pequeña andanada contra Bolaño, precisamente en un momento en que yo estaba viviendo en Río. Y Bolaño me parece que es un escritor estimable y con libros que a mí me gustan más que otros, pero tenía una cosa que yo huyo como de la peste, que es esta cosa de un poco de pandillismo, de literario, de impartir doctrina, de decir esto sí, esto no, esto es ser un escritor, esto no. Entonces, en El Goche Insufrible, me acuerdo que mientras estaba viviendo en Río, hace una lista de cosas que un escritor no puede hacer, entre las que incluía, ahí te sentirás interpelado, porque tú como yo sé que lo practicas, ir al gimnasio. Es que yo que voy al gimnasio me sentó como un tiro en ese momento, ¿no? Estaba muy vulnerable y no me tenía que haber ofendido tanto, pero lo viví como una... En fin, como si alguien por alguna razón pusiera en cuestión desde un puesto de autoridad que no se sabe muy bien por qué, pero uno comparte probablemente los prejuicios que combates, y no los combates porque no los ves, ¿no? Entonces probablemente Bolaño estaba tocando algo que yo mismo ponía en duda, ¿no? O sea, ser buen escritor es incompatible con ir al gimnasio. Por ahí le dije. Y me acuerdo que me eché a la calle, no para ir al gimnasio, sino digo, bueno, pues voy a ir a una librería, ¿no? O sea, a los sitios a los que voy con mucho gusto también. Y en la librería estaba, en la mesa de novedades, mi primera novela de César Aira, esto hacía mucho tiempo, de grandísimo, inmenso César Aira, que todo también, La guerra de los gimnasios, me estaba esperando ahí. Y eso fue un momento revelador de mi carrera como lector, no tanto como escritor, y como persona humana, como se dice en España, porque fue un momento en el que se materializó esa posibilidad de la experiencia literaria y lectora y escritora que puede cristalizar en un gimnasio, en la playa de Copacabana, tanto como en el Trieste de Italo Svevo y en el Boulevard Montparnasse y en Corrientes con Callao, que también no sé si se cruza, pero sí, se cruzan, sí. No quiere decir que son locus literarios eminentes. Bueno, pues también los sitios con menos pedigrí, si rascas, son como cualquier persona capaz de ser un excelente escritor o un excelente lector. Ahora, en ese sentido, y ya que mencionas a Aira, digo, en el caso de Río, que esta experiencia tuya de Río tiene que ver con Puig, con Elizabeth Bishop, con Chazelle, y bueno, te da un determinado, bueno, es como un prisma con el cual vos lees la ciudad de alguna manera. Un poco lo adelantaste, pero por ahí nos puedes contar más. ¿Cómo es en ese sentido tu experiencia de Buenos Aires en relación con las lecturas que tenés sobre Buenos Aires o desde Buenos Aires? Hombre, yo creo que Buenos Aires para un lector, no iba a decir para un escritor, pero incluso para un lector, es como para un ortodoxo ir al Muro de las Lamentaciones, ¿no? O un musulmán ir a la Meca, tienes que ir. Y cuando vas, probablemente como a los lectores nos pasa, te pasa un poco como con Nueva York, que ya tienes ese tópico que también es bastante verdad. Cuando vas a Nueva York por primera vez, si habéis ido, y si no, en el momento que vayáis os pasará, tienes la sensación de que ya has estado. Pues con Buenos Aires pasa un poco lo mismo, ¿no? Como además los escritores porteños, de Borges y todo, ¿no? Daban muchas indicaciones muy precisas de la geografía de la ciudad. Realmente es que hay calles que Cerrito, no sé por qué, o sea, Cerrito es como si hubiera vivido mi tía Maripili, ¿no? O sea, es casi uno casi se siente vecino de la ciudad ya antes de venir. Yo vine aquí también, yo soy, mis amigos, Mercedes, por ejemplo, me afea mucho ser muy viajero. Yo tan viajero no soy, lo que soy es mucho de mudanzas. O sea, yo me mudo mucho a los sitios, eso sí, para estar. Y en Buenos Aires estuve un año, ¿no? Y en ese primer año ya tuve una sensación de reconocimiento de cosas que uno había leído, ¿no? Como además en Sábato, en Bioy, en la Sotampo, bueno, no os voy a enumerar vuestra propia tradición urbano-literaria que tendréis presente. Está tan presente la ciudad, es un personaje más. Hay un momento en el Borges de Bioy, del que yo soy fan, ya me reconozco como tal, sé que es controversial, pero yo soy un gran fan de ese libro. Hay un momento que están en taxi, Bioy y Borges, y el taxi va, y sigue, la sigue. Que yo esa experiencia de Buenos Aires la tengo siempre, a veces en la bici, a veces en taxi y tal, esto cuando acaba, ¿eh? O sea, porque además a veces entras ya como en bucle y parece la linterna mágica, es como la misma manzana una y otra vez. Y parece que Borges en un momento dado, che, qué ciudad, Buenos Aires, quién sabe lo que se propone.
Pero la sensación de Buenos Aires, para un madrileño que Madrid se acaba en cuanto das dos patadas, ya te has salido, ya estás en la Mancha, pues es muy, en fin, es la sensación muy agradable de una ciudad que no se acaba nunca, ¿no? Y en este sentido que decís esto de mudarte y que te has mudado, no tanto viajar, sino como que te has establecido en distintas ciudades, bueno, Río, Madrid, Buenos Aires, me comentaste que viviste en Nueva York también. No. ¿No? Porque estuviste un tiempo. No, he estado yendo y viniendo, pero no, vivir no podría. Yo más bien, es interesante como acto fallido, yo me muero si tengo que vivir en una cultura anglosajona. Quizá, o sea, me reconozco en eso muy poco, necesito un cierto grado de ironía o de complicidad que solo me daría Latinoamérica o los países más latinos, incluyendo a lo mejor en eso a Francia. En Estados Unidos, como Rapunzel, o sea, me quedaría así y moriría porque no hay interlocutores, yo no los encuentro, se come fatal, yo no. Bueno, Nueva York no, saquemos de Nueva York, pero Río, Madrid, Buenos Aires, en las que has vivido un tiempo, ¿cuál de estas ciudades a vos te resultó como que, tal vez la respuesta es obvia por donde decidiste vivir, pero cuál es la ciudad que de alguna manera te estimuló más en la escritura, se podría decir, en la que sentiste más que escribías, que tenías ganas de escribir? Bueno, yo creo que lo que pasa es más bien todo lo contrario, que uno escribe, o sea, lo de tomar distancia, eso es un clásico también, no descubro la pólvora ahí, porque te tienes que alejar, o sea, es curioso que es muy frecuente que para escribir sobre Madrid te tienes que ir a Río, para escribir sobre Río yo me tuve que volver a Madrid, o sea, los lugares se ven mejor en la distancia. Viajar, mudarse, viajar para mí es la antiescritura porque estás muy disperso y no soy de estos muy envidiables escritores que escriben en aeropuertos y en el hotel y que tienen su rutina y están en viaje de promoción y dicen yo hasta las 12 no hay entrevistas porque estoy escribiendo yo. Un hotel recién llegado, una ciudad que no conozco, que está ahí latiendo fuera del hotel y tal, imposible ponerme a escribir una novela, nada. Para eso soy muy procrastinador y muy vago y todo tiene prioridad sobre la escritura, cuando viajo, o sea que no, sería imposible, pero cuando uno se muda hay un primer momento que estás muy al aire. No tienes rutinas, no tienes amigos, no tienes planes, la gente va por la calle con un propósito y tú no lo tienes. Por la noche ves las luces encendidas y todo el mundo está pues, con sus familias o sus amigos o sus amantes haciendo cosas que hacen esas personas en esa ciudad y tú estás ahí flotando, lejos y no tienes plan y no sabes muy bien en qué barrio estás. Ese momento que es áspero también es un momento ideal para la escritura, ¿no? Es el momento en que ves el mundo que no lo vemos nunca porque estamos tan ocupados en hacer cosas y en cumplir con los horarios y los planes y las rutinas y en tal que muy pocas veces estás a pelo en el mundo, ¿no? Entonces esa situación es muy interesante, dura poco porque enseguida uno tiende a, como los cangrejos ermitaños, a buscarse una concha y construirse una burbuja de nuevo y eso es, aunque no lo quieras, es increíble. Yo he hecho la prueba en estas mudanzas, a veces he hecho la prueba de decir, voy a intentar no aclimatarme muy rápido, a ver qué pasa, pues no se sabe cómo, se te forma alrededor una costra de rutinas, te conoce el de la cafetería, ligas, no sé qué, y en 2 semanas ya tienes una estructura. La estructura es buena para escribir, pero es mala a lo mejor para captar lo que luego escribes. Yo vivo en Madrid porque capta un tanto por ciento muy bajo de mi atención, que es probablemente lo que uno le pide a una ciudad, que le exija poca atención, ¿no? Cuando uno quiere escribir, quiere decir, no quieres disfrutar de la vida, le pides que sea una ciudad estupenda, pero en el caso de Madrid no tiene mayor ventaja para mí, sino simplemente que es familiar, que no exige gran atención y que, digamos, no me desvía de la escritura. En ese sentido es por lo que es buena, pero si hubiera nacido en no sé, Comodoro Rivadavia, pues sería Comodoro Rivadavia. Sí. Pero ahora, estando acá en Buenos Aires, ¿vas a poder escribir algo o no? Entonces... Sí. O sea, eso, sí. Ahora, pregunta, por supuesto. No, sí. ¿Qué vas a contestar justo en el Malva como escritor residente? Sí, porque luego también he aprendido otra cosa de las... Tampoco he sido yo un residente en
muchas residencias de escritores, pero sí he aprendido una cosa: a las residencias de escritura tienes que ir con un proyecto de escritura, porque si no hay un momento en que o sea, girar en el vacío puede ser placentero y estimulante para todas estas cosas tan metafísicas que he dicho, pero al final, en un lugar, más de 1 o 2 semanas necesitas, sobre todo si estás ahí con ese tal, si no escribes en las residencias de escritores te vuelves loco. Yo he visto suceder eso. Ustedes y yo hemos compartido residencias de escritores y a la hora de la comida bajaban los escritores todos con sus páginas y el que no estaba haciendo nada se le veía que día a día empezaba a tal, y en un momento se acabó y empezaba a apuñalar a la gente. O sea, los escritores, que no, sin escribir un escritor mal, acaba mal, mata a alguien, se mata a él, se da a las drogas. Entonces, para no darme las drogas ni mataros en un arrebato de tal, me estoy escribiendo. Muy bien, buenísimo. Magdalena, te lo prometo. Bueno, no sé si probablemente haya preguntas del público, ¿no? De algunos de los presentes. ¿Quieren decir algo? Después sé que Javier nos va a leer algún fragmento de uno de los libros, pero antes de eso tal vez le quieran hacer una pregunta, un comentario. Yo quería preguntar, ¿por qué elegiste esos personajes del libro de Río? ¿Por qué elegiste esos, además de que eran exiliados? ¿Te representaban en algo o te gustaba la época? ¿Por qué los elegiste? No, o sea, pues se eligieron un poco solos primero, porque, en fin, después de todo lo dicho sobre lo literario de algunas ciudades y tal, pues es que Río no es tan literaria como Buenos Aires, y Exiliados resulta que es que así importantes y tal, pues solo había estos 4, ¿no? O sea, no fue un lugar al que se exiliaron muchos escritores, hay que reconocer. Y luego, lo que sí dio la casualidad, que resultaron ser ambos 4, ya algunos sabía más, otros menos, ambos 4 resultaron ser personajes fascinantes, ¿sabes? Lo pienso, aparte de su obra, que es muy buena en los 4. Bueno, Stefan Zweig no es un plato de gusto, pero bueno, es un escritor sólido, digamos, pero los 4, pero Zweig, por ejemplo, te guste o no te guste su obra más o menos, como personaje es trágico y es fascinante, ¿no? Esta cosa del exiliado, digamos, el suicida, además el pacto suicida con su mujer y todo, en fin, lo hace un personaje trágico y una especie de como encarnación de una Europa que se fulminó con la guerra y nunca más volvió, que es muy interesante. Entonces, más que elegirlos, este libro yo no lo tenía claro hasta que de repente me di cuenta que había libro. Yo siempre, durante un tiempo, lo único que hice fue ir leyendo sobre escritores que hubieran estado en Río y poco a poco fui viendo que cada uno en su estilo. Puig, que menudo personaje también, un personaje muy complicado y muy fascinante. Es que Puig es una creación como personaje que muchos novelistas ya habríamos querido habernos podido inventar, ¿no? Puig estaba en Río como reconstruyendo su cine particular, recibiendo las visitas oscuras, una cosa muy fascinante, ¿no? Rosa Chacel, para un español, tiene la cosa trágica de la España que se jodió, no es la palabra, con la guerra, que ya no va a poder ser nunca. Y de hecho no tiene remedio, ¿no? Esa España en la República y, en fin, que cuando parecía que tal 40 años de franquismo la barrió para siempre, y me temo que irrecuperablemente. Entonces, que Rosa Chacel es una superviviente de una España que, como la Mitteleuropa de Zweig, nunca más volverá a ser, ¿no? ni podrá ser, y eso es trágico y los vuelve personajes metáfora que son muy interesantes, ¿no? Y luego Elizabeth Bishop tiene, en fin, el encanto de eso, de la nómada que va 15 días y se queda 15 años. Yo eso simpatizo mucho con alguien que hace eso. Entonces se eligieron solos. O sea, lo que resultó es simplemente que el libro se armó solo porque resultó que esos 4 escritores daban de sí. Hay escritores que dan menos de sí, estos daban de sí como personaje. ¿Puedes hablar un poco del libro, el otro libro de Río, o no se habla del otro libro? El terminado. El terminado. Bueno, no, pero Terminator. sí, justo siguiendo los pasos de Chacel, Mercedes se lo sabe de pe a pa, o sea que, siguiendo los pasos de Chacel me topé con una proto-feminista, una mujer que bailaba, hacía una especie de performance, sin nombre de performance aún, porque estamos hablando de los años 40, que se hacía llamar en Brasil Luz del Fuego. Bailaba desnuda con serpientes de 4 metros de longitud, se presentaba desnuda en acciones callejeras, desaparecía, fundó una comuna utópica en una isla de Guanabara. Brasil es que da mucho juego.
Entonces, esto me pareció tan fascinante cuando leía sobre Chacel. Pensé por un momento meterla aquí en el libro de Varados en Río y ya liquidarla, pero nada, era como dicen los americanos, un showstopper. O sea, paraba la función, entonces necesitaba un libro ella sola, y ahora lo he terminado ahora justo. Entonces, el próximo, quiero decir, el libro que he terminado ahora justo antes de venir. Yo incluso había pensado en un primer momento, cuando presenté el proyecto al Malva, terminarlo aquí, pero luego los ritmos de la escritura a veces van rápidos o lentos o tal, y he llegado ya con el terminado. Ese es el próximo proyecto. Luz del Fuego, por cierto, el nombre, que es muy bonito, ella se hacía llamar Luz del Fuego de verdad, o sea, no Luz do Fogo, que sería el nombre en portugués, lo tomó prestado de un batón, de un lápiz de labios argentino, que se llamaba así, la marca Luz del Fuego. Entonces lo vi un día y dijo, así me va a llamar. Con el prestigio, ya sabéis, el prestigio inverso para los castellanohablantes o para los argentinos, me imagino que tienen este glamour que puede tener lo portugués y lo brasileño, y viceversa para ellos, aunque no nos demos cuenta, también el castellano tiene una aura así como exótica y maldita, ¿no? ¿Cómo vamos? Yo no sé cómo vamos a todo esto de tiempo, ¿no? Muy bien, creo que podemos pasar a la lectura si quieren. Sí, no sé si queréis decir algo más. Yo, si no, os leo muy poquito porque leer ya hemos estado hablando mucho rato y fatiga, si no. Os leo, si queréis, una página de Varados en Río, el principio, ¿eh? El capítulo se titula El lugar, la idea del lugar. Y empieza con una cita de Carlos Drummond de Andrade, que es un poeta fabuloso. Solo la condición un poco periférica del portugués le ha sacado de... Yo no creo mucho en los cánones, pero ya si hay cánones, por lo menos que estén los que nos gustan, le ha sacado un poco de un canon que tenía que ser up there con T.S. Eliot o con Virginia Woolf o con y es un verso de Drummond de Andrade muy sencillo, que es mundo, mundo, vasto mundo. El poema sigue, dice, mundo, mundo, vasto mundo, si eu me chamase Raimundo, sería una rima, mas no una solución. Mundo, mundo, vasto mundo, si yo me llamase Raimundo, eso sería una rima, pero no una solución. Mundo, mundo, vasto mundo. Olvidamos pronto las ciudades amables. Puede que al final solo nos acordemos de las que fueron crueles al recibirnos. A mí me pasó con Río. Llegué justo después de una ruptura, tras unos meses desastrosos en el norte de Brasil. Me quedaba algo ahorrado y vivir allá resultaba barato. Europa se lanzaba a sus navidades siniestras y pensé que el sol del verano austral de una ciudad desconocida sería una forma de esquivar la tristeza que se me vendría encima al volver a casa. No dejó de llover ni un solo minuto de la primera semana mientras buscaba piso. Era puente y la ciudad se había quedado vacía. Diluvios horizontales barrían la playa desolada, la humedad empañaba los espejos y el cristal de las gafas. El sol ni se adivinaba y a las 5 de la tarde, de golpe, el día de perros se volvía noche de lobos. Una de ellas, por pura desesperación, decidí ir solo a una discoteca del centro. Casi no había salido del hotel y empezaba a pensar que la terapia de choque de aquella cura geográfica iba a ser peor que la enfermedad. Nunca he hecho un viaje más largo e instructivo que aquella hora en taxi a través del viento y de la lluvia. A la derecha se sucedían las playas de la orla durante kilómetros, una tras otra. Incluso a esa distancia y sobre el ruido del motor se oía el estampido de las olas gigantes contra la arena. A la izquierda, barrios y barrios sin nombre, altos edificios iluminados, pisos donde desconocidos disfrutaban sin saberlo de la felicidad de estar en su casa, en su ciudad, de tener amigos y planes para el día siguiente y no dudar sobre su lugar en el mundo. Dios mío, pensé, absorto en mi papel de astronauta perdido en planeta hostil. Jamás penetraré en esta ciudad implacable. Es demasiado grande, demasiado ajena. Siempre he pensado que los viajes en taxi pueden llevar muy lejos. No creo que olvide nunca el mío en aquel coche cuyo destino ya ni recordaba. Y debo decir que la terapia funcionó a la larga, y que seguramente empezó a funcionar justo entonces.
también debió de ser el momento en que empecé a querer a Río, dándome de bruces con el desconsuelo que recubre su belleza. Esa mezcla, esa inhumanidad, probablemente la convierte en la ciudad más humana del mundo.